Vamos a empezar a grabar a partir de este momento. Gracias a todos por conectarse. Les saluda Luis Villa desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a través de la plataforma de educación de Zoom para la educación continua. Creo Educación Integral es una escuela dedicada al desarrollo humano a través de la inteligencia emocional. Y el día de hoy, en este webinar, tengo el honor de recibir a quien, bueno, no es un invitado, sino parte también de nuestro equipo de facilitadores. Me refiero a Rafael Calvert. Rafael es coach profesional, también tiene como profesión la psicología y es autor también de 2 libros. Uno de ellos, lo tengo aquí en mis manos, se llama Creatividad para Vivir y tuve el gusto de escribir el prólogo de este libro. También es autor de Maestros o Aprendices. Y el día de hoy, Rafa, nos vas a hablar sobre lo difícil que es cambiar, ¿verdad? Pues sí, y quiero anticipar una cosa, es que todo lo que voy a decir hoy está basado en una investigación empírica sobre la observación de mi propia vida. Es decir, todas las torpezas de las que voy a hablar hoy las he cometido yo y por eso sé de lo que hablo, ¿eh? Así que tengo cierta autoridad moral para hablar sobre ello. Voy a ir compartiendo algunas pantallitas, pero no todo son malas noticias, por supuesto, ¿vale? Porque en realidad, una vez que comprendemos a veces ciertos lastres para cambiar, se empieza a abrir la posibilidad de la transformación, que es lo que realmente es el sentido real de esta charla. Quizás, Luis, tú puedas, como administrador, apagar los audios de todos. Claro, vale. Entonces, pero sí es verdad, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar, salir de la caja, salir de esa zona de confort, transformarnos, etcétera, etcétera? Y yo creo que las razones son múltiples, así que lo más probable es que nos siga costando, por lo menos en las edades tempranas, hasta que lo conseguimos. Hay varios factores que justifican esa dificultad, ¿no? Y voy a hablar, los presento aquí y ahora los menciono uno por uno. La falta de perspectiva, ahora digo a qué me refiero, la falta de autoestima, los hábitos y patrones, como no, y el exceso de proyección, ¿no? Ahora me explico un poquito más. La perspectiva es un concepto que se desarrolla en el Renacimiento. Hasta entonces la pintura se dibujaba de una forma plana, sin profundidad, ¿no? El concepto de perspectiva nace en el Renacimiento y de aquella época es famosa la frase de Miguel Ángel cuando le pregunta, siempre confundo a Miguel Ángel y a David, ¿no? Nunca sé quién es el escultor. Cuando le preguntan cómo saca esa perfección de sus obras, de David, de la Pietà, de Moisés, y él, como era muy religioso y estábamos todavía en tiempos del dominio postrero de la Inquisición de la Edad Media, él dijo, yo no hago nada, solo tomo un trozo de mármol y le quito la piedra que le sobra. Y siempre digo eso, todos somos una obra de arte ya por el simple hecho de nacer, pero quizás lo más importante es quitarnos lo que nos sobra más que incorporarnos lo que nos falta. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que nosotros simultáneamente somos David y Miguel Ángel, somos el escultor y la escultura. Y como estamos tan pegados a nosotros mismos, nos falta perspectiva, ¿no? Nos resulta mucho más fácil mirar las imperfecciones de los demás y decir, ahí, eso sí lo veo, eso sí lo veo, eso sí lo veo. Pero cuando me miro hacia adentro, es más complicado. Digamos que sería una primera dificultad. Mirarnos a nosotros mismos tan de cerquita nos impide, digamos, una mirada más libre, más objetiva, más con distancia. Si a eso le sumamos la falta de autoestima, la vergüenza de mirarnos también un poquito, de vernos y quizá de que nos vean los demás, porque todos nacemos con la confianza básica como seres humanos que no discutimos, pero en general en la vida en algún minuto física o metafóricamente nos dejan caer y perdemos esa confianza. Y al perder la confianza perdemos la autoestima también. Es decir, no creemos en nosotros mismos, no nos gustamos, pero como no nos gustamos, hacemos lo que hace este león o lo que hace el avestruz, preferimos no ver, ¿no?
y nos anestesiamos, ¿no? Siempre he dicho que es muy diferente una herida anestesiada de una herida cicatrizada. Nos anestesiamos diciendo, si no lo veo no existe y por lo tanto no tengo trabajo que hacer. Pero lo cierto es que crecemos y vivimos muchas veces, digo, a mí me pasó mucho tiempo con ese miedo al juicio ajeno, con esa casi certeza de que no voy a gustar y por lo tanto tengo que empezar a construir un personaje que sea más socialmente visible, ¿ya? Eso hay personas que lo construyen tan bien, que pasan de la inferioridad, de la falta de autoestima a la arrogancia, ¿no? Pero a la arrogancia porque se ponen un vestido que creen que les funciona muy bien, ¿no? Todo complejo de superioridad suele ser un complejo de inferioridad bien disfrazado, ¿no? Por lo tanto, pues, desde aquí tampoco pensamos que podamos cambiar mucho, ¿ya? Lo que yo llamo la falta de hábito, es decir, imaginar que estamos acostumbrados a mirar hacia afuera, a juzgar a los demás, a ser críticos, a tener juicios hacia los demás. Imaginar que vamos por la calle un día soleado y de repente encontramos una cueva, ¿no? Si entramos de repente en la cueva, ¿qué va a pasar? Que no vemos nada, porque la luz a la que estamos acostumbrados frente a la oscuridad de la cueva nos produce ceguera absoluta. Pues cuando estamos muy acostumbrados a vivir mirando a los demás y de repente queremos mirarnos hacia nosotros mismos, al principio no vemos nada, ¿ya? De tal manera que vemos y queremos además que se vea, continuando con el argumento anterior, solo la parte exterior del iceberg, que para los argentinos y mexicanos que me escuchan saben que es como un iceberg, pero en gallego, ¿ya? Que es así como nosotros lo pronunciamos, un iceberg, ¿vale? Y por lo tanto, si nos dedicamos solo a la carcasa, al personaje, a lo que queremos que se vea afuera, ni dedicamos tiempo, ni tenemos posibilidad de ver lo que hay dentro. Porque cuando me sumerjo en las aguas, y sobre todo en las aguas profundas, la luz es menor y por lo tanto la dificultad de ver es mucho mayor. Tendré que pasar un buen tiempo dentro de la cueva para que mis ojos se acostumbren a la penumbra y empiece a ver parte de mi sombra, no solo mis luces, sino parte de mi sombra. Y sobre todo si esos ojos lo miran con amor, ¿no? Y con aceptación, es decir, solo empezando a ver esas sombras podré empezar a trabajar con ellas, ¿no? Por eso me gusta tanto la frase de un amigo que dice, no nos damos cuenta de que no nos damos cuenta, ¿vale? Por lo tanto, y no hacemos eso porque estamos siempre mirando hacia afuera y queriendo ser mirados, eso, por lo de fuera, por la parte de fuera, ¿eh? Hay muchas veces que yo pregunto en coaching, es una pregunta muy tramposa, yo lo reconozco, ¿eh? Pero guardarme el secreto que no salga de Latinoamérica, ¿no? Digo, si tuvieras que elegir, ¿prefieres ser querido o admirado? ¿No? Y mucha gente que tiene mucho que ver con la falta de autoestima propia y de confianza, dice que prefiere ser admirado. Quizá porque no se sienta merecedor de ser querido. Y entonces digo, bueno, pues mientras no se den cuenta, ¿no? Es vivir bajo el paradigma de lo que decía Groucho Marx, ¿no? Groucho Marx decía que en la vida lo más importante es para él, comparecerlo era suficiente, ¿no? Claro que a él le fue muy bien. Y cómo no, los patrones y los mandatos, como que nos equivocaron el objetivo, ¿verdad? Y desde el principio nos metieron ahí mandatos no solo de género, como en esta imagen, ¿no? Los hombres rígidos, los hombres rectos, los hombres muy machos, los hombres muy enteros siempre, no se doblan nunca, los hombres no lloran, no se quiebran y por supuesto no necesitan trabajar las emociones porque eso es cosa de niñas, ¿no? Y las niñas que sí pueden llorar y quejarse, pero también tienen que estar muy estilizaditas, muy Barbies, ¿no? Porque esa es la misión en la vida, ¿no? Y desde este lugar y desde esto, no digamos, estos son un ejemplo de mandatos solo, ¿no? Pero no digamos otros, o sea, el mandato de no llores, el mandato de ser perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando vivimos, digo, regulados por lo que otros nos ordenaron que fuéramos, o por lo menos que pareciéramos, pues no tenemos ni tiempo, ni energía, ni ganas de trabajar con el ser que somos. Y por lo tanto nos quedamos ahí atascados en patrones y mandatos que no nos hacen felices, pero que pensamos que, bueno, pues está en nuestra naturaleza, ¿no? Por eso
la gran mentira y el mayor mecanismo de defensa es cuando alguien te dice las personas no cambian ya, los adultos no cambian, los humanos no cambian, ¿no? Eso se lo oí decir a mi hijo con 13 años y a mi abuela con 95, ¿no? O sea, lo he oído decir a todas las edades del mundo mundial, ¿no? Pero lo cierto es que si se puede, como luego veremos dentro de un ratito, ¿no? Antes del resultado hay otro que no es una falta, sino que es un exceso, que es el exceso de proyección, claro, ¿eh? Como hay muchas cosas en mí que no me gusta mirar, pues vivimos acostumbrados a mirar hacia afuera y a ver en el otro. Porque sí puedo ver en el otro lo que no me gusta de mí y criticarlo. Lo cual no significa que lo cambie en mí, sino que yo lo niego, pero en el otro sí me molesta, ¿no? Y nos han educado a eso porque nos educaron a vivir del juicio ajeno. Es decir, el merecimiento, la autoestima, la confianza dependerá siempre, voy a dejar un momento de compartir, dependerá de la imagen y el juicio que generemos en otros, ¿ya? Siempre cuento en broma, que no se me ofenda ninguna abuelita, por favor, aquí, pero siempre cuento en broma que a esto a veces no ayudan las abuelitas cuando llegan a casa del nieto, ¿no? Y el nieto tiene 3 añitos, ¿no? Y llega la abuelita a casa y dice, Manolito, dale un beso a la abuelita, ¿no? Si se llama Manolito, claro, si no, pues el problema es mucho mayor. Manolito, dale un beso a la abuelita. Y Manolito con 3 años dice lo que le da la gana decir todavía, y entonces dice, no me da la gana, que tienes bigote y pinchas. Chuta, la abuelita se le sube así una torta de habaneros por aquí, un enojo, se pone roja y tal. ¿Y qué le dice a Manolito? Le dice, ¿qué niño tan malo eres? ¿Sabes que te digo que si vas así por la vida no te va a querer nadie? Glup, ¿no? Lo que le está diciendo es, como tú no hagas en la vida lo que los demás les guste que hagan, no te va a querer nadie. Es decir, todo lo contrario de lo que hay que educar. Es decir, en vez de educar al niño en que él es merecedor de ser amado, querido y reconocido por el simple hecho de ser sin tener que hacer nada, que es el sentimiento que tiene una madre el primer minuto que tiene a su hijo en brazos, recién nacido, luego le quitamos esa sensación de incondicionalidad y la cambiamos por una de condicionalidad. ¿Y por qué pasa esto? Por el ego de la abuelita, con perdón. Porque la abuelita no puede aguantarse 3 minutos a que a Manolito le apetezca darle un abrazo cuando a él le apetezca, cuando le nazca de corazón. Que a lo mejor tarda 3 minutos. No puede esperar esta mujer. Y entonces le dice, es malo porque tú me tienes que dar a mí un beso porque yo te lo he pedido, aunque tú no quieras darlo en este momento. Chuta, el mensaje parece una tontería, pero empieza a destrozar por completo la base de la autoestima, que es la sensación de merecimiento incondicional, de que somos merecedores de ser queridos y de pertenecer por el simple hecho de ser, sin tener que hacer nada. Que es, insisto, el pensamiento, el sentimiento y la emoción de una madre recién parido al hijo, ¿no? Una madre le ponen así el primer minuto el niño en brazos y no dice, cuando egreses de la Universidad de Derecho te voy a querer mucho. No piensa eso, ¿no? Piensa, ya te amo de forma incondicional. No, tú no puedes hacer nada para que yo deje de amarte y tú no tienes que hacer nada para que yo te ame. Esa incondicionalidad es la que luego nos hacen perder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y volviendo a mi cuadrito... Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, exacto, que se encuentra en la parte inferior de la barra que tiene ahí en su ordenador. O también en el siguiente bloque daremos un espacio para sus preguntas o comentarios. Gracias, Rafa, adelante. Voy a parar en un momentito, ¿sí? Porque cuando llegue a las buenas noticias, que las hay, pero digo, todo esto son dificultades que a mí me cayeron como losas, porque además, pues en mi infancia yo crecí solo y sin grandes referentes y por lo tanto me fueron cayendo y tampoco tenía nadie que me dijera lo contrario. Así que yo soy un aprendiz bastante lento. Tardé muchos años en darme cuenta de esto. El resultado no es otro que altas dosis de sufrimiento. Y como hoy sabemos, el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor, como decía Buda, que me copió esta frase hace 2600 años, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Dicho más en términos de coaching, para mí, los hechos son los que son dolorosos, los que producen dolor, y nuestra interpretación de los hechos es lo que produce sufrimiento, ¿ya? La consecuencia, y de paso
la evidencia de que hay síntomas de mucho sufrimiento y de mucho desempoderamiento para el cambio son, pues eso, cuando ya no necesitamos los mandatos externos para decirnos nosotros cosas que nos van a limitar, que nos van a impedir crecer. No puedo hacer nada, ¿ya? La mente es tan inteligente que obedecemos a la mente, ¿no? Es tan poderosa que le obedecemos. Si mi mente dice no puedo hacer nada, no voy a poder hacer nada. Da igual lo que yo haga, entonces ¿para qué hacer nada? También, ¿ya? El problema es inmenso y yo soy chiquito, ¿sí? Y por lo tanto no tengo recursos desde mi pequeñez para abordar este problema tan inmenso. Luego no soy nadie y por lo tanto mis recursos se agotaron y no tengo, ¿eh? O sea que yo no sé si aquí hacer esa paradiña que decía Luis, por si hasta en este momento hay preguntas, comentarios o insultos cariñosos. Siempre que sean cariñosos, está bien. Gracias, adelante. La persona que quiera participar puede abrir su micrófono en este momento. Hola, todos a la vez. ¿Nadie? ¿No hay preguntas ni comentarios? Pero al menos compartirme para que no piense que soy el único, ¿no? Algo de esto os ha pasado a alguno de vosotros, ¿no? Como buenos. Todos nos pasó por nuestra edad. Porque el desarrollo y el crecimiento es así. Nacemos sabios y luego eso que llamamos educación nos va entorpeciendo, curiosamente, nos va haciendo torpes, tanto en la gestión cognitiva como en la emocional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fuimos educados por papá y mamá, que también eran aprendices, que también eran torpes y mucho más emocionalmente que nosotros. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mis padres eran torpes? Porque fueron educados por los abuelos, que eran mucho más torpes emocionalmente, porque la realidad era otra cuando ellos crecieron. Y no digamos ya si llegamos a los bisabuelos o vamos más para atrás. Entonces, pues vamos aprendiendo a base de golpes. Hay una frase que siempre me viene a la mente, de una canción de Silvio Rodríguez que decía lo más, a ver ese micrófono, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Eso decía en la canción del elegido Silvio Rodríguez. Y es dramáticamente cierto, es así, vamos aprendiendo a partir de generarnos heridas. ¿Por qué? Porque yo creo que nacemos tan dispuestos y disponibles para el amor que no tenemos plan B. Y cuando el plan B, o sea, cuando la realidad no es absolutamente amorosa, el plan B nos golpea, o sea, la realidad nos golpea sin tener plan B, así que nos pilla, pero sin defensas. Y por lo tanto, todos crecemos con heridas y con torpezas. Perdón, era un turno de preguntas y yo hablando. Buenas noches. Adelante, Macarena. Una pregunta, ¿de qué manera podemos abordar este tema de manera asertiva, que fue el caso de los abuelitos? ¿De qué manera podemos abordarlo asertivamente sin herir susceptibilidades, en este caso como los abuelos? Bueno, cuando tienes, el ejemplo de los abuelos, cuando tienes 3 años, malamente, ¿no? Luego ya iré enseñando a la abuela que te quiero mucho, pero, o sea, el niño va a tardar 3 minutos en desearlo. A mí me pasaba. Yo cuando mis hijos tenían 3 años, yo hacía viajes por Latinoamérica de casi 2 meses. Empezaba en México y terminaba en Uruguay. Y entonces llegaba a mi casa y mi hijo tenía 3 años y yo llegaba con esa ansiedad de verlo y yo entraba en casa, hijo, que ha llegado papá, que está aquí, te quiero, ay, qué ganas de verte, cariño. Y mi hijo me decía, ¿te puedes apartar, por favor, que estoy viendo las caricaturas y no me dejas ver? Eso es lo que me decía, nada más llegar. Entonces, ¿ya? Desde el ego, pues seguramente le imponemos, pues no, pues hazme caso, deja la pinche caricatura y tal. Desde el amor, pues decimos, bueno, pues de la caricatura y ya vendrás cuando tú quieras, ¿no? Y efectivamente, 5 minutos después, cuando yo me estaba afeitando cerca de la yugular, venía mi hijo y me daba un salto y un abrazo que casi me corta la yugular, ¿no? O sea que, papá, ya. O sea que realmente dejar que el niño se exprese cuando él sienta no va a tardar mucho tiempo. Yo insisto, es el ego de la abuelita el que no puede esperar. Pero para llegar a las buenas noticias es la segunda parte de la charla, Macarena. Voy a entrar enseguida en Gracias, las buenas Rafa. noticias. Tiene la oportunidad de otra pregunta, adelante. O otro comentario. Socialmente, Julieta. Adelante. socialmente Julieta. responsable, ¿cómo podemos abordarlo?
Voy enseguida a las buenas noticias. Si quieres, transfiero esa pregunta al final de la charla a ver si te la he contestado. Y, ¿no? Porque voy a entrar en esa parte, porque no todos son malas noticias, ¿no? Hay posibilidades y voy a entrar en eso, ¿vale, Frida? Si al final Frida, sientes adelante. que no te la he contestado, me la repites. Gracias. Julieta. Bueno, Gracias, no sé, Frida. Adelante, a lo Julieta. a lo mejor es lo mismo, pero yo creo que muchas veces eso lo hacen, o la forma de hacerlo desde los abuelos y los padres y demás, es un poco para que estés en contacto puedas pertenecer a una sociedad, ¿no? O sea, de alguna manera pertenecer en la sociedad. Entonces, ¿cómo puedes pertenecer a la sociedad sin dejar de ser tú mismo? No sé si sea... No, sí, yo creo bueno, yo creo que es el ego de cuando queremos ser queridos y que nos hagan caso aquí y ahora, ya. O sea, personas que rezan la oración de la paciencia, ¿no? Dios, dame paciencia, pero dámela ya. O sea, ahora, ¿vale? Y esto lo quiero ahora. Desde el amor, tú sabes, Julieta, igual que yo, que desde el amor no pedimos, desde el amor nos concentramos en dar, y el otro nos da cuando quiere. Yo creo que esa educación en la que todos hemos sido educados es la educación en el deber y la responsabilidad. Ser buena persona es ser agradecido, es dar las gracias, es saludar, es no llorar cuando no tienes que llorar, es no sé qué, es una serie de mandatos, ¿no? De los que luego tenemos que liberarnos. Entonces, y aprender a hacer lo mismo, pero desde el querer, no desde el deber. Okay. No Gracias, porque me Julieta, diga la también. abuelita que le tengo que dar un beso. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Julieta. También Alejandra, alguien de nombre Alejandra, abrió su micro hace un momento. Si es para participar, adelante, Alejandra Oropesa. Mi pregunta es, bueno, creo que es lo mismo que están preguntando todos, todas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo como abuela, ¿cómo le hago para no caer en estos errores? Bueno, perdón por ser abuelitas, que digo, no es un insulto. Digo, como abuelita, como padre, es amar, ¿no? Y amar a un niño de 3 años es dejarle que se exprese. Y en ese momento que, insisto, le va a durar 3 minutos, él quiere ver las caricaturas. No tiene ganas de dar un beso. Pero 3 minutos después va a tener muchas ganas de dar un beso a la abuelita. Entonces, cuando le enseñamos al niño a expresarse emocionalmente desde el querer, es mucho más genuino, ¿ya? Y desde que no tiene la obligación de mostrar, porque eso, fíjate, en psicología eso lo llamamos las emociones secundarias, ¿ya? Si la emoción primaria que tengo es llorar, y entonces me dicen papá y mamá, no llores, porque vamos a entrar en casa del tío Luisito Villa y él no tiene por qué verte llorar, y no llores, te digo. Y entonces nos enseñan a construir unas emociones llamadas secundarias, que en realidad no son emociones, son construcciones, para que seamos socialmente más aceptados por el Tito Luis Villa, para que nos vea con la sonrisa, ¿no? Y crecemos construyendo emociones secundarias porque así nos lo han dicho, ¿ya? Y hasta el punto de que hay muchas personas adultas que ya no saben conectarse con la emoción real que sienten. Hay personas que a veces le pregunto, ¿y cómo te sientes en este momento? Y sobre todo si son ingenieros me dicen, uy, qué pregunta tan difícil, ¿no? O sea, porque no saben, no están acostumbrados, o sea, están acostumbrados a crear, a construir una emoción que queremos que sea vista. Gracias, pero Rafa. como todas las preguntas van por ahí, voy a entrar en las buenas noticias, si te parece, para ver si se Voy a autorresponde. leer 2 comentarios que están en el chat. Dice, quitarnos el juicio ajeno nos permitirá comenzar a cambiar la percepción de nosotros mismos. Quitarnos la anestesia de las heridas para comenzar a cicatrizarlas. Creo que este comentario de María Rodríguez sería un entrecomillado. ¿Me confirmas, Madre? Sí, ¿Es así? lo único que apostillaría ahí, Luis, es que el juicio ajeno no lo podemos quitar. Ahora, quitarle la importancia que le damos nosotros al juicio ajeno, sí. Mirna dice, saber que un niño es espontáneo, auténtico y no hace sus comentarios por herir, simplemente lo hace de forma natural. Claro. Y fíjate que la mayor parte de las veces luego, de mayor, cuando le preguntan a una mujer o a un hombre qué te atrae más de las personas que te atraigan, sea el género contrario o el mismo género, da igual, ¿ya? Una de las cualidades que más se resaltan es la espontaneidad. Entonces digo, pues ¿por qué me la robaron cuando era? Si ya la tenía, ¿no? O sea, que luego me dijeron, ya no eres un niño, ya eres mayor, ahora ya te tienes que comportar. Suta madre, ¿no? Y luego resulta que ahí empiezan los problemas. Perdón,
Estabas leyendo. Gracias. Maye dice, si los tiempos siempre van cambiando, quiere decir que lo que ahora nosotros les enseñamos a nuestros hijos será pobre emocionalmente, como lo fue quizá la de nuestros padres o la de nuestros abuelos. ¿Podemos alcanzar un nivel mejor o más asertivo? Sin duda, yo creo que la mía, que soy mayor que la mayor parte de vosotros, es la primera generación que realmente siente una preocupación genuina por el bienestar emocional de nuestros hijos. Nuestros padres sentían que su responsabilidad era proveer, y estoy hablando en general, o sea, siempre va a haber gente que diga mis padres y mis abuelos no eran así, no, por supuesto, ¿ya? Es decir, hay personas muy sabias en el mundo. Estoy hablando de cuando esto sucede, no de que suceda siempre, ¿ya? Pero la nuestra, yo recuerdo que yo llegaba del colegio a mi casa y decía que me ha pegado el profesor, porque entonces pegaban, ¿no? Y mi madre me soltaba otra cosa y dice, por algo habrás sido, algo habrás hecho. Tú, a otro. O sea, y tenías que aguantar y así sobrevivíamos, ¿no? Porque no pensaban que eso estuviera malo. Me castigaban en un cuarto oscuro ahí, sin luz, sin poder moverme, casi como una tortura, porque no pensaban que eso fuera malo, ¿no? Hoy sabemos que esas cosas no se las hacemos a los hijos. Y vamos intentando ser cada vez mejores, pero todo depende, como hemos dicho en otras charlas sobre la transformación, del cambio que logre hacer conmigo mismo. Por eso voy a pasar a las buenas noticias. Adelante, Rafa. Vale, luego me sigues leyendo, que quedan algunas, ¿verdad? No, Luis, luego me terminas de leer lo que hay. Yes. Entonces, las buenas noticias. Porque hay muchas buenas noticias, ¿no? Y hay muchas buenas noticias en el futuro, a pesar de que estemos viviendo un presente que parece dramático, ¿vale? Yo recuerdo a mi abuela, que sí, esa mujer sí duró hasta los 96 años, que cuando nos quejábamos de algo siempre decía lo mismo. Siempre tenía una frase recurrente que era, teníais que haber pasado una guerra. Porque ya pasó la guerra civil española y la posguerra, que fue peor. Y entonces se reía, se reía no, pero decía, ¿de qué tonterías os quejáis, de qué tonterías os preocupáis, etcétera, etcétera? Quizá nosotros hasta este momento no hayamos vivido una situación tan desconcertante, tan universal como esta, y no sabemos lo que pasa, ¿eh? Pero la verdad es que nunca hemos sabido lo que va a pasar en el futuro. Detrás de la curva que hay en esa foto no sabemos cómo es la carretera. Y lo que hacemos cuando vamos en auto es ir gestionando la carretera según va apareciendo. Por lo tanto, sin angustiarnos en el kilómetro cero de lo que puede pasar en el kilómetro 240. No, ya iremos viendo. Si en el kilómetro 240 hay un deslave, pues haré lo correcto, lo que toque hacer, ¿vale? Si todo va a cambiar, porque el mundo no va a volver a ser como antes, el mundo va a ser de otra manera. Y lo he dicho muchas veces, creo que estamos viviendo un cambio de época. Y ese cambio de época conlleva a veces momentos como este y de más cambios. Nosotros también podemos, ¿ya? Ahora, podemos siempre y cuando gestionemos eso, que el mundo es una zona de incertidumbre, el futuro es un espacio de incertidumbre, ¿de acuerdo? Una de las primeras buenas noticias es esta, ¿ya? Por supuesto que nuestro pasado nos explica, pero no nos determina ni mucho menos nos condiciona, ¿ya? No hay nada, absolutamente nada, en ninguno de nuestros pasados que obligue o que determine que el futuro va a seguir siendo así, ni siquiera en este presente, ¿ya? Por lo tanto, el poder sigue siendo nuestro, ¿ya? Si esa niña tiene un crecimiento normal, ¿ya? No hay nada en ese momento de niña que le vaya a obligar a seguir viendo al mundo desde abajo arriba, de abajo como pequeñita, desde la pequeñez. Va a llegar un momento en que va a poder mirar la vida de frente y decir de qué me hago cargo yo. Por lo tanto, sentir que el pasado ya nos tiene determinados, que viajamos con un peso, que no podemos hacer nada, todas esas frases que decíamos antes, esos son creencias llaves que me están limitando. Cuando decía quitémonos lo que nos sobra para que aparezca el ser de luz o la botella de vino genial que somos, hay que quitar el tapón. Y a veces estas frases son nuestro tapón. Desde luego, digo, seguridad no hay ninguna. La única seguridad, digo, es la muerte, de que va a llegar en algún momento, y por lo tanto somos permanentemente gestores de incertidumbre. Ahora, esos gestores de incertidumbre lo podemos ser de una manera más funcional o de una manera temerosa, permanentemente temerosa. ¿De acuerdo? Vamos al poder que sí tenemos.
Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Ya? El primer elemento para un cambio funcional, y lo repito constantemente, es la aceptación. ¿Ya? La aceptación mía, con mis luces y mis sombras, con las heridas, independientemente de las culpas. No se trata de buscar culpas, sino de decir, hoy soy así. Al día de hoy, todos somos la mejor versión de nosotros mismos que hemos sido capaces de construir. Con lo que nos pasó y lo que no nos pasó. Con lo bueno y lo malo. Con los abrazos que me dieron y los que no me dieron. Con las ausencias y con las presencias. ¿Ya? Si hubiera sabido hacerlo mejor, lo hubiera hecho mejor. Esto es lo que he sabido hacer. Y la primera conclusión es que a pesar de que todos tenemos luces y sombras, no está tan mal. Si yo pego ahí una rápida miradita así a las imágenes, ¿no? Josefina, Frida, Magos y Miranda, Alejandra, Nidia, Julieta, no está tan mal. Yo desde aquí no os veo tan mal. Así que vamos a estar razonablemente orgullosos de lo que sí hemos sido capaces de conseguir y no solo quejosos de lo que todavía nos queda. ¿Vale? Una cosa es la aceptación, digo, propia, pero también la aceptación de los otros, porque insisto, si yo me acepto como imperfecto y aún así quiero que Luis Villa me siga queriendo, porque es mi amigo, ¿ya? Pues tendré que ser capaz de aceptarle yo a él con sus imperfecciones también. Porque ahora que no nos oye nadie, digo, hay días que se pone, no, que es broma, no, que es broma, ¿vale? Pero tendré que ser capaz de quererle en los días que brilla y en los días que a lo mejor brilla menos. Por lo tanto, la aceptación incluye la aceptación de la imperfección propia y de la imperfección ajena. Pero recuerdo, la aceptación de la imperfección propia requiere humildad, la humildad de mirarse y verse imperfecto. Y la aceptación de la imperfección ajena requiere altas dosis de generosidad. Si no tengo eso, pues no, voy a estar siempre juzgando lo malo del otro y viendo lo bueno mío, o al revés, si estoy en una posición de inferioridad. Y también la aceptación de la realidad. En este momento no vale quejarse de esta realidad, vale aceptarla, esto es lo que hay, lo que es, y cómo lo gestiono yo. Ese camino de decir al día de hoy con los abuelitas, con los padres, con lo que me tocó tener o no tener, que yo no lo tuve, esto es lo que supe hacer. Entonces ahora la pregunta es ¿qué puedo hacer ahora? No qué pude haber hecho hace no sé qué. Los hubieras y los deberías son mundos ficticios, no existen. Claro. Segundo, el famoso desaprender para poder aprender, poner la taza vacía. Si alguna vez habéis hecho meditación con cuencos tibetanos o habéis intentado hacer música con los vasos de cristal, sabéis que tienen que estar vacíos para darnos ese sonido maravilloso, ¿ya? Porque es la resonancia sobre el vacío la que crea ese sonido. Si la taza está llena, no va a dar como cuenco tibetano ningún sonido, ¿ya? Por lo tanto, el desapego, sobre todo en este caso de creencias, ¿ya? ¿Cuáles son las creencias que ya no me sirven, que ya no me hacen bien, ¿de acuerdo? Que me están pesando, que es muy pesado siempre estar intentando esconder mi imperfección para que no se vea, es muy cansino, y sin embargo estar vigilando siempre la imperfección del otro para verle, ¿no? Me estaba acordando de un chiste sobre el exceso de proyección que antes hablábamos, que me viene a la cabeza ahí. Es cuando un borracho le dice al otro, no bebas más que se te está poniendo la cara borrosa ya. ¿Ya? Y en realidad es su mirada, su percepción de su propia borrachera, pero él no se da cuenta, ¿no? O sea, cree que es la cara del otro la que se está desdibujando. ¿Cuáles son las creencias que hoy podemos soltar? Que hoy podríamos decir, esta ya no me ayuda, no me está pesando. Es un lastre. No quiero viajar hacia el futuro con una mochila de piedras que vienen del pasado. Y aquella creencia, o incluso vínculo, o relación, porque los desapegos son también de cosas, de pertenencias, de lugares y de personas, ¿ya? Que ya tengo que soltar. Los desapegos son buenos, siempre y cuando no impliquen desarraigo, en el caso de las personas. Una cosa es el desarraigo y otra es el desapego. En tercer lugar, mantener la esperanza. Estos son momentos para mantener la esperanza, que es muy diferente de la expectativa. La expectativa es exigirle al mundo que sea como yo quiero que sea. Y la esperanza es pensar que hay posibilidades dentro de ese mundo que es desconocido, que no tengo ni idea ni de cómo va a ser, ni de qué voy a hacer a lo mejor yo,
porque no, como no sé lo que va a aparecer, tampoco sé lo que voy a hacer. Pero sí tengo la confianza de que algo haré, algo va a pasar y algo de eso, que cuando pase eso, algo voy a hacer, algo voy a poder hacer. Hace poco, bueno, y siempre que hablo de esto, me discutía alguien que esperanza viene de esperar. Y yo le decía que si eso es así, su antónimo también sería coherente, es decir, desesperanza vendría de activarse, de moverse, y no es cierto. Lo que viene de esperar, de quedarse quieto en el sentido de no avanzar, es la desesperanza. Porque la desesperanza es un virus que nos corroe mucho, porque es pensar que no sé ya si hay alguna salida. Y su versión más letal es la desesperación. Cuando ya pienso que no hay salida y por tanto ya ni siquiera la busco y ni siquiera creo que exista. La esperanza creo que existe, pero yo no sé buscarla, no sé encontrarla, no sé dónde está y no sé qué puedo hacer para encontrarla. Y la desesperación es cuando ya pienso que no hay, que es mucho más peligroso. Por lo tanto, la esperanza más la confianza me pone en acción hacia un futuro que efectivamente es desconocido para todos y no sabemos cómo va a ser nuestro futuro. Imaginemos, y no estoy hablando de nuestro futuro en 2021 o dentro de 3 meses. Imaginaros cómo va a ser el mundo en 2030 o en 2040, a la velocidad tecnológica también que va este mundo. Es que no podemos ni imaginarlo. Y por lo tanto, en un mundo lleno de incertidumbre, va a ser más necesario que nunca activar la creatividad, el pensamiento que imagina posibilidades. La creatividad se activa cuando hay problemas, y ahora tenemos problemas. Si el ser humano no tuviera ningún problema, no solo no sería creativo, sino que no haría nada. Yo tengo la teoría de que todos somos vagos por naturaleza, no solo yo, que lo tengo muy asumido, sino todos. ¿Ya? El único paraíso real que hemos conocido es el útero materno. Al salir de ahí tenemos que empezar por hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque tenemos necesidades de hacer cosas, de respirar, de comer, de crecer, de estudiar, de psicológicas, etcétera, etcétera. Pues si no, no haríamos nada. Y la creatividad se activa en el ser humano primero para sobrevivir, obviamente, en los primeros tiempos, pero después también necesitamos creatividad para vivir, que por eso se titula así mi libro, ¿no? Para aprender a vivir. Y por supuesto, en ese aprender a vivir necesitamos mucha creatividad para aprender a convivir. Ayer me decía alguien que no merezco el perdón de mi pareja porque no la he sabido amar y por lo tanto si le he hecho daño es que no la he amado. Digo, una cosa es amar o no amar y otra cosa muy diferente es saber amar. Y creo que amar sí tenemos muchos el sentimiento de que amamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, pero no siempre sabemos amarles. Y no siempre lo hacemos bien. Y por eso hay que tener la humildad de decir, sí amo, sí siento amor, pero mis conductas, mis comportamientos no son suficientemente amorosos, no son congruentes. Por lo tanto, necesito la creatividad para imaginar posibilidades nuevas. Y finalmente, como somos seres relacionales, y ahora más que nunca, porque solos no vamos a salir de esto, vamos a salir juntos, la solidaridad, y la solidaridad está muy basada en el amor, en la entrega, en el apoyo, en la contención, en las ganas de dar en este momento, y no en la necesidad de quejarse o pedir. Hay mucha gente que está peor que nosotros y hay mucho que sí podemos aprender a dar. Antes de que me lo pregunte Luis, la diferencia entre apego y arraigo o desapego y desarraigo. Para mí es fundamental. El apego, como su propio nombre indica, necesita contacto físico y estar cerquita y darle esa cosa muégano que a veces tenemos. El abrazo es muy importante, es fundamental. ¿Ya? Pero cuando hemos crecido en confianza y no tenemos la disponibilidad como ahora de tener los abrazos físicos, los abrazos virtuales, los abrazos sentidos nos sustituyen. Es decir, el refuerzo físico se sustituye por el refuerzo emocional. Sin embargo, el arraigo, como su propio nombre indica, es invisible a los ojos porque lo que nos une es la raíz. ¿Ya? Y cuando me han dado una buena raíz, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Pues yo he tenido a mi hijo en China 7 años, a mis hijos en España, y puedo sentirme cerca, aunque no los tenga cerca. Y en estos momentos donde muchas personas están solas, lo más importante es no sentirse solas. ¿Ya? Y eso quiere decir que tengan buenos arraigos.
Sin embargo, cuando no hay un buen arraigo, necesito mucho apego. Si no estás cerca es que no me quieres. Y empezamos a pedir pruebas de amor, de decir, si te vas, no me quieres. Si sales esta noche, no me quieres. Si vas con tus amigos o amigotes o amigas, no me quieres. Estamos necesitando pruebas continuas de amor, mientras que en el arraigo hay mucho más soltura. El arraigo permite volar, que es el objetivo real de la educación de los hijos, que puedan volar por sí solos y yendo muy lejos, y sin embargo el arraigo los mantenga emocionalmente cercanos siempre, ¿no? Si vuelo allá sin arraigo, entonces se produce ya no solo el desapego, sino el desatodo, ¿eh? Pero si vuelo muy lejos con arraigo, siempre están cerca de mi corazón. Gracias, Rafa. Voy a leer otros comentarios que están también aquí en el chat. Mari Rodríguez, concluyendo sobre la primera parte de tu exposición, dice que tan importante es la construcción de ese personaje socialmente visible en su justo equilibrio, refiriéndose a la parte del ser asertivo, cómo trabajar la parte de la asertividad en el niño, pero también la autenticidad emocional. Mari Muñoz. Bueno, yo contestaría eso, pero sigue. Gracias. Mari Muñoz dice, ¿por qué en los hombres no existe ese sentimiento de amor hacia sus hijos? Ellos se dan la vuelta y se van y vuelven a empezar otra vida sin regresar a reparar los daños ocasionados. ¿Esos patrones también son repetidos? Pregunta. Sí, seguramente, pero afortunadamente no pasa en todos los padres, ¿no? Pero desde luego el sentimiento inherente, vinculado de una madre que acaba de parir y que está todavía unida por el cordón umbilical a su hijo, eso no lo podemos sentir los padres, ¿no? O sea, eso es imposible. No puedo ni imaginar lo que se siente, aunque lo puedo observar y lo puedo intentar imaginar, pero no puedo imaginarlo, ¿no? Y el sentimiento de amor de padre es más construido en los días posteriores y es un poco diferente, porque no hemos parido. Ahora, eso no quiere decir que nos valga madre todos los hijos y pues ahora me voy para otro lado y hago otro, ¿no? O sea, quiero decir, hay padres muy amorosos, ¿no? Desde el principio, pero sí el tipo de vínculo es distinto, ¿no? Leticia comenta, hay padres que se exceden en dejar que los hijos expresen lo que sienten y se están olvidando de educar y por eso se ha perdido el respeto a los mayores. Si quieres aquí construir también con el otro comentario que había hecho. Es que yo creo que una cosa es educar, efectivamente, y canalizar las emociones sin reprimirlas, sin castigarlas, sin decirles hay emociones malas o tóxicas o esto está mal, sino irlo gestionando. Y otra cosa muy distinta es construir el personaje. Para mí, construir el personaje y vivir en el personaje, creo que hay personas que le ponen tanta energía al personaje que quiere ser visto por los demás para poder obtener el reconocimiento de los demás, que se olvidan de trabajar, construir, vivir, gozar y sentir la persona que realmente son. Y esa disociación no está bien. Ahora, la educación, el gran objetivo de la educación es hacernos socialmente compatibles con el resto de la sociedad y por eso tiene sus reglas y sus normas, por supuesto que sí. Y los límites, por supuesto que sí, los niños tienen que aprender límites. Pero una cosa es aprender límites y otra cosa es reprimir salvajemente o enviar ya el mandato de que esto está mal siempre, ¿no? De que ser espontáneo está mal siempre, ¿no? Hay muchas veces que no está tan mal. O sea que... Gracias, Rafa. Mónica Treviño expresa que, pregunta, ¿cómo hacerle para educar en la parte emocional a nuestros hijos, siendo que tal vez nuestra pareja no está en la misma sintonía o tiene otros paradigmas con respecto a esto? Es una pregunta muy compleja porque también depende de cómo sea la relación entre ellos y cómo sea la relación entre ellos delante del niño, de frente al niño. Hay muchos factores ahí que influyen, pero yo diría que si la madre sí es expresiva emocionalmente, pues siga, digamos, desde el amor. En realidad, desde el amor podemos cometer errores, pero nunca van a ser errores tan graves, como cuando educamos desde el ego, desde el deber, desde la pauta, desde el mandato. Ahí podemos castrar emocionalmente de manera mucho mayor. Desde el amor, todos los padres cometemos errores y todos los padres generamos heridas en nuestros hijos, todos. Y sin embargo, muchas de esas pues luego no son importantes y el propio hijo las cicatriza por sí solo. Pero
Pero digo, en esa pregunta hay muchos más matices, ¿no? Y más larga de contestar, porque tiene que ver con esa relación que se expresa delante del niño, ¿no? Si uno se contradice a otro, si se pelean delante del niño, si, en fin. Gina pregunta a ti directamente. Dice, Rafa, ¿qué aprendiste enseguida y qué te ha costado en la vida aprender? Lo que aprendí enseguida es que estaba solo. Yo fui huérfano muy de niño, de padre y de madre, de 8 años y de 14, y crecí en internados y me iban cambiando de internados cada año y tal. Entonces mi aprendizaje fue, estoy solo. Por eso construí también un agnosticismo profundo, ¿no? Es decir, sí, porque, perdón la expresión, pero yo pensé, si Dios existe es un cabrón. O sea, que digo, entonces, y si realmente existe, ya me juzgará por lo que soy. Pero aquí y ahora estoy solo. Entonces aprendí a ser un superviviente. Eso es lo que aprendí. Y yo creí que aprender a ser superviviente era suficiente para vivir y para convivir. Pero tardé muchos años en darme cuenta de la diferencia. Lo que me sirve para sobrevivir, que fue la rabia, el enojo, mucho resentimiento con la vida, con Dios, no me sirvió nunca para vivir y menos para bien vivir y convivir. Gracias, Rafa. Bien, y otro comentario de Nata, que dice que es tu fan número 1. Seguramente quiere hacer competencia Blanca. Más vale que Blanca... Me hace competencia a varias abuelitas, porque tengo abuelitas de mis amigos que son mis fans leyendo los libros. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Adelante. Nata, ¿qué decía? Perdón, el comentario de Nata. Solo dice que es muy bella la distinción entre el arraigo y el apego. Ah, perdón, ya no lo había oído. Voy a terminar para que nos dé lugar también a 5 minutitos finales, ¿ya? Con todavía un par de miradas, todavía hay más posibilidades, pero vamos a separar ahora qué puedo hacer desde lo cognitivo, ¿no? Los seres humanos pensamos en imágenes y la mente no tiene, por ejemplo, la capacidad para imaginar el no. Si hiciéramos un ejercicio muy rápido, que lo podéis hacer ahora o dentro de un ratito, cerrando los ojos, y yo digo, imaginar cualquier cosa, cualquier imagen, la que queráis, siempre y cuando no sea un elefante rosa con lunares amarillos. ¿Ya? Esa no, por favor. Cualquier otra imagen, pero un elefante rosa con lunares amarillos, no. ¿Cómo actúa la mente? La mente actúa poniendo en primera posición al elefante rosa con lunares amarillos y luego dice, ¡ay, que me han dicho que está no! Y entonces luego lo apartamos. ¿Ya? Si yo digo, no te enojes conmigo, mi mirada es de que tú estás enojada conmigo. Si yo digo, por eso la importancia del pensamiento positivo, ¿ya? Porque el pensamiento positivo me llena de energía, me llena de posibilidad y no me resta. No es lo mismo pensar en negativo que pensar en positivo, ¿ya? Porque, insisto, la mente, como no pone el no, va a poner lo negativo en la imagen, ¿ya? No va a pasar ninguna tragedia, pues yo estoy imaginando tragedia. O sea, en mi mente veo tragedia. ¿Vale? Y bueno, ya lo hemos comentado, pero vale la pena repetirlo, porque si cada uno de los que están en esta charla soltase una sola creencia que considera limitante al día de hoy habría hecho un enorme trabajo. ¿Ya? Una solo. Dice, a partir de ahora ya, esto no lo creo, esto no me sirve, esta creencia no me sirve. Desde lo emocional, porque todos somos seres emocionales, siempre digo que las emociones son nuestros asesores de pensamiento. ¿Ya? No pienso igual el día que estoy triste que el día que estoy enojado, que el día que estoy resentido. ¿Ya? Por lo tanto, hay que considerar también cuáles emociones me generan mejores pensamientos, cuáles emociones sí vale la pena que sean mis asesores y cuáles ya no. Porque hay emociones muy delicadas en peligro de extinción. Esto desde la ecología emocional, igual que en la ecología ambiental, hay especies vegetales y animales en peligro de extinción todos los días. En el mundo emocional dentro también hay emociones en peligro de extinción. Si no las riego, si no las cuido, si no las alimento, pueden extinguirse, ¿ya? Y eso es muy lamentable, pero lo estamos viendo todos los días en gente que a veces vemos que tiene tal nivel de herida emocional que ya se le va a dificultar mucho cambiar. Por lo tanto, seamos buenos jardineros de nuestro jardín emocional. Cuidemos el jardín, desbrocemos la hierba mala, sepamos regar la emoción buena, es decir, seamos cultivadores de nuestros jardines emocionales, porque hay muchos matices en las emociones según vamos creciendo. Todas son legítimas, todas además no se eligen, las sentimos, pero hay unas que son más funcionales que otras. No quiere decir que sean positivas o negativas, sino que son más funcionales, más adaptativas a la hora del vivir y del bien vivir.
Y desde lo corporal, porque somos seres corporales también. Hay un refrán en Nueva Guinea, Papúa, que dice que el conocimiento es una teoría hasta que se integra en el cuerpo, ¿ya? Y yo hoy no trabajo para el conocimiento cognitivo solo, no me interesa que la gente sepa más cosas. Mira, me parece que la transformación se produce cuando sentimos diferente la vida, las personas, las relaciones y las cosas. Y por lo tanto, digamos que la transformación se produce más en el corazón. Pero como el cuerpo es el hábitat de las emociones, con el cuerpo no sabemos mentir. Curiosamente nos han enseñado a mentir con la boquita, pero con el cuerpo no. Hasta tal punto que si estamos sonriendo con una sonrisa muy expansiva, ¿ya? El cuerpo es tan inteligente que le manda el recado a la mente de decir, este tipo está contento, porque si no, no podría estar sonriendo así, de esa manera, ¿ya? Nadie que esté triste o deprimido puede estar saltando con la energía que están saltando esos niños de la imagen, ¿no? Es decir, que es imposible que esos niños digan, no, estoy así, pero estoy triste. En ese momento no, por lo menos, a lo mejor en otros sí, ¿ya? Con el cuerpo no sabemos mentir y se nos nota. Por eso es importante la comunicación no verbal a la hora de analizar nuestra capacidad relacional, ¿no? Aplicarle también desde el cuerpo el humor como detergente emocional, ¿no? Yo creo que hoy sabemos que el humor genera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y reduce la capacidad de generar cortisol, que es veneno para el sistema nervioso y veneno para las emociones, ¿no? Y el humor es liviandad, ¿no? El humor, es decir, no es reírse de la vida, sino reírse de la gravedad de la vida, ¿ya? Y por supuesto más de uno mismo que de los demás. O sea, no hablo de ese humor destructivo, malsano, sino del humor sano, inteligente y que le pone liviandad a la vida. Porque la vida ya nos trae sus dramas sin que nosotros los pidamos. Sumarle nosotros drama al drama no parece muy funcional, no parece muy inteligente emocionalmente hablando. Y por supuesto, no tengo más tiempo, pero todo lo que tiene que ver con respirar, meditar, relajar, mindfulness, etcétera, etcétera, va a ser bueno desde lo corporal para cerrar ideas, para aceptar y para empezar desde ahí un viaje de transformación, ¿ya? Y digamos, sí, quiero cerrar con esta frase que para mí fue impactante la primera vez que la escuché. Quizás, digo quizás, insisto, no todos los padres ni todos los abuelos son iguales, perdónenme las abuelitas que hay aquí, ¿ya? Pero quizás hayamos sido hijos del conformismo hasta ahora porque hayamos tenido una vida más o menos regalada, pero hoy decidamos hoy si queremos, si podemos, no ser padres de la resignación, ¿ya? Por lo tanto, un futuro tan incierto como el que tenemos de frente, lo que requiere es empoderarnos mucho y por lo tanto no perder, hoy menos que nunca, no perder el sentido, el propósito de vivir que tienen las personas que son aventureros de su propia vida, ¿ya? Quiero vivir y ponerle a la vida, digamos, esa capacidad de irla descubriendo e irla construyendo a partir de lo que me encuentro. No ir construyendo en mi imaginación con la expectativa lo que a mí me gustaría, sino a partir de la realidad que me voy encontrando, que soy capaz de construir con todas esas herramientas. Y desde luego, convirtiendo el pasado y sobre todo las torpezas del pasado, aquellas que me costaron mucho transformarme, en simple aprendizaje. Y ya está. Bueno, aquí os dejo. Eso era lo que yo quería contar y me parece que nos quedan esos 5 minutos por si hay. Gracias, Rafael. Sí, adelante. Tenemos 5 minutos para... pueden utilizarlos para dar agradecimiento, para hacer algún reconocimiento, para hacer algún comentario sobre algún aprendizaje que para ti sea relevante. Pau está así porque digo, ¿qué me ha dicho? O alguna pregunta que quieras hacer. Adelante. Y muchísimas gracias. El día de hoy hemos tenido 85 personas conectadas en lo general de este webinar. Adelante. Celia. Sí, soy Celia de Saltillo y yo quiero comentar, me quedo con la frase el merecimiento incondicional. Es aprender y aceptar que nos merecemos lo mejor, lo bueno del universo. Y también me quedo con la frase educar desde el amor. Eso es bueno, yo lo he tomado como básico en mi vida y están los resultados tempranos
o ya poco a poco se va limpiando? Si es que tuve un error, desde el amor se va construyendo y limpiando todas mis acciones. Con eso me quedo yo. Gracias, Celia. Al hilo de lo que dice Celia y aclarando algo que quizá no aclaré antes, por supuesto que hay que educar y en la educación hay que reprimir conductas que no sean adaptativas. Pero toda represión y toda conducta, toda educación que se ciña en el terreno, en el territorio del hacer, ¿no? El territorio del ser es el que tiene que ser receptor de merecimiento incondicional, ¿ya? Tú, en el ser, tú no puedo dejar de quererte nunca por el ser que eres, pero esto que has hecho está bien y esto que has hecho está mal, ¿ya? Es decir, separar el ser del hacer. Y podemos tener eso muy bien separado cuando construimos buena autoestima en el ser, ¿no? Y eso nos permite luego corregir comportamientos. Cuando la autoestima es débil, hay una especie de neurosis que junta el ser con el hacer y entonces ya no podemos criticar nada porque todo se lo van a tomar desde el ser como si fuera una crítica existencial. Perdón. Así es. Muchas gracias. Gracias, Celia. Adelante. Josefina me parece que quería preguntar algo. No, solo puse bravo, de verdad es la segunda vez que yo tengo la oportunidad de escucharte y estoy encantada. Gracias por la charla. Gracias, Josefina. Un placer. Gracias a ti, Josefina. Pues... Muy bien, Rafa. No hay pues, Ignacio también acaba de abrir su micrófono. Si me lo permite, Rafa, y a todos, nada más quiero agradecerte 2 aprendizajes que me han quedado muy marcados, dentro de varios que he tenido para contigo, que es el de lo que es, y lo que no es. Exacto. ¿Sí? Y que en mi casa se hace lo que yo obedezco. Todo lo que yo obedezco. O sea, eso es lo que me permite dormir con mi mujer todas las noches. Maravilloso. Fíjate que desde ese momento he dejado de tener problemas. Muchas gracias, Rafa. Te mando un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Bien, para despedirnos el día de hoy de este webinar, luego de agradecer a nuestro querido amigo Rafael Calvet por este maravilloso webinar, porque nos cuesta tanto cambiar. Rafa, abrí el libro pensando que había un mensaje importante, dije, en la página en la que se abra. Entonces voy a compartir un pedazo de la lectura de la página 172 del libro Creatividad para Vivir, que le recomendamos que lo compren. Dice, y mira que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Dice, todos los equilibrios son algo inestables por naturaleza. Un equilibrio permanente sería más bien rigidez. Es como aquello del árbol y la espiga ante el huracán. Dime quién al final aguanta mejor. ¿El que está arrancado de cuajo o el que se dobla a merced del viento, pero termina recuperando su posición inicial? ¿Puedo probar? Román tenía la mente dividida entre la conversación y las torrijas. La buena noticia es que solo puede perder el equilibrio quien lo ha tenido. Y solo podemos recuperar lo que alguna vez fue nuestro y luego perdimos. Silvia siempre encontraba las buenas noticias en cualquier resquicio del debate. Así que aunque perdamos el equilibrio, permanece la serenidad. Es como las raíces y las alas. Tienen funciones radicalmente distintas, pero son absolutamente complementarias. Si solo se tiene raíces, siempre estarás anclado al pasado. Si únicamente tienes alas, rumbo concreto. No eres más fiel por permanecer amarrado a un pasado impuesto que te impide avanzar, así como volar sin saber a dónde vas no te hace más libre. Deseamos de todo corazón, Rafael y yo, que ante este sorteo del COVID-19 que estamos viviendo, podamos lograr todos el mejor aprendizaje posible. Muchísimas gracias, mi querido Rafa, y gracias a todos. Fíjate que hasta me gustó la lectura. Gracias. Ahora que la has leído tú. En tu lectura suena más bonita, quizás. Gracias a todos. Gracias, Rafa. Gracias, saludos, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Luis. Un placer. Gracias, Rafa. Gracias.
Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Bien.